Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar junto conmigo sobre un tema que sigue siendo doloroso en nuestra sociedad: la injusticia en el sistema carcelario. Como dice la frase, la verdadera justicia comienza cuando nos atrevemos a denunciar las cadenas invisibles que nos aprisionan, que los más vulnerables. And in to first justice base, we're there to denounce the invisible chains that imprison tenemos condemnado. En este audiovisual presentaré el cuento Liberación de César Vallejo, una historia desgarradora que muestra cómo el abuso de poder, la desigualdad social y la deshumanización pueden destruir la dignidad de una persona. Esta obra no es solo literatura, es un testimonio vivo de una experiencia real que Vallejo sufrió en carne propia cuando fue encarcelado injustamente. A lo largo del video desarrollaremos los siguientes aspectos. Primero, los datos bibliográficos de César Vallejo y cómo su paso por la cárcel marcó su vida y su vida. Segundo, el contexto histórico, el argumento del cuento de Liberación, donde conoceremos la historia de Palomino, un hombre atrapado en un sistema que lo deshumaniza. Tercero, tres escenas impactantes que revelan el abuso de poder, la desigualdad y la deshumanización en el sistema carcelario. Cuarto, un caso actual que demuestre que esas injusticias no son del pasado, en su relación con el 2 de 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Quinto, una breve interpretación artística que nos conectará emocionalmente con el sentimiento emocional del protagonista. Y finalmente la presentación de nuestra infografía histórica junto a una reflexión final sobre qué podemos hacer para transformar esta realidad. Los invito a ver esta audiovisual con atención, porque detrás de cada palabra de Vallejo hay un grupo de justicia que aún resuena en nuestros días. ¿Están listos para dar una verdad incómoda? Comencemos. Bueno, hoy día voy a presentar sobre los datos biográficos de César Vallejo. Bueno, fue un escritor que cargó a lo largo de su vida con numerosos golpes que terminó moldeando su manera de sentir y pensar. Bueno, desde muy joven Vallejo mostró una sensibilidad especial para comprender el sufrimiento de los demás. No se trataba solo de empatía, era una sensibilidad tan profunda que casi resultaba dolorosa y lo acompañaba siempre. A medida que crecía, tuvo que enfrentar momentos difíciles: la falta de estabilidad económica, conflictos personales constantes y la presión social que lo rodeaba. Cada una de estas experiencias lo volvió más consciente a la injusticia que le afectaban a la gente en común. Y justamente por eso desarrolló un fuerte sentido de justicia y un compromiso sincero con quienes eran olvidados o maltratados por la sociedad. Para el escritor, nunca fue o simplemente escribir no fue un oficio. Era sobre todo una forma de defender a las personas que no tenían voz. Más adelante, cuando le tocó vivir lejos de su tierra, enfrentando el exilio, la soledad y la incertidumbre, eso no permitió que la adversidad lo venciera. Al contrario, esa etapa difícil reforzó todavía más su idea de que la dignidad humana debería ser protegida siempre, sin importar las circunstancias. Esa mezcla entre sus heridas personales y profunda esperanza colectiva fue determinando poco a poco su identidad como creador y como ser humano. Por todo esto, hoy se recuerda a César Vallejo no solo como un gran poeta, sino como alguien que logró convertir su propio dolor en un mensaje universal, capaz de tocar a las personas incluso mucho más años después de su vida, que con un simple conjunto de hechos biográficos es un verdadero testimonio de humanidad, de solidaridad y resiliencia frente a las dificultades. César Vallejo es de las personas más emblemáticas de la literatura en el siglo XX. Además, un acontecimiento crucial en su vida sucedió en 1920, cuando fue encarcelado injustamente de unos disturbios en su ciudad natal. Vallejo pasó más de 3 meses tras las rejas, una experiencia que lo impactó de manera intensa, que su percepción y la justicia y el poder.
Este suceso no sucede en su vida personal, también motivó un cambio de su escritura. Asimismo, en el texto Liberación, que parte de esta melografía hace en 1923, Vallejos demuestra un impacto de los mecanismos de control social en la mentalidad humana, mediante un lenguaje simbólico, una estructura fragmentada. El relevo, como el autorismo, confronta la conciencia al eliminar la autonomía. De esta manera, la narración presenta un proceso de deshumanización gradual a través de las personas de pensamiento crítico acaban de sometidas a un sistema que consume su libertad y reduce su vida a una función de mecánica al orden establecido. Por otro lado, el relato narra la experiencia de un hombre que es encarcelado sin que le presente la versión de los hechos de su momento de su llegada. Todo se desarrolla de manera fría y mecánica. Las autoridades lo trasladan, lo encierran y lo condenan a así realizar una evaluación, lo que puede manifestar un sistema que es totalmente de indiferencia a la justicia. Con el paso del tiempo comienza a experimentar un miedo profundo al ser envenenado, un temor que lo consume, que lo impide comer o relacionarse con otros. Su angustia se identifica al gradual de su visión a la realidad. Esta paranoia no parece ser una ilusión, es un resultado de una aplasta la dignidad y convierte a las personas en fragmentos de lo que eran. De este modo, la narración ilustra cómo el abuso de poder y la deshumanización pueden arruinar por completo la estabilidad emocional de una persona. Continuando, diré 3 escenas en donde se muestran el abuso de poder, desigualdad y deshumanización en la obra. En la primera escena donde se muestra el abuso de poder es cuando Palomino es condenado y encarcelado, a pesar de que nos muestra fuertemente de que él es una víctima inocente, o que su castigo es desproporcionado respecto al atentado que lo llevó allí. Los muros de la cárcel son descritos como invulnerables, impacables, absolutos, eternos. Esta argumentación hiperbólica transforma la arquitectura en una fuerza tiránica y omnipotente que representa el abuso de poder del sistema judicial que no puede ser cuestionado ni apelado. La justicia es ciega, no por imparcialidad, sino por una indiferencia ante la verdad. Siguiendo, tenemos la escena en donde se muestra desigualdad ante Palomino, en donde es presentado como un hombre simple y por indiferencia de origen humilde. Esta desigualdad no se muestra en un trato indiferente entre presas, sino en el acceso diferencial a la justicia. Su condena y posterior encierro son la prueba de que el sistema judicial no opera bajo la premisa de la igualdad ante la ley. Para la clase baja, la ley es primitivamente un instrumento de castigo y opresión, no de protección. Y por último, la escena de deshumanización se manifiesta a través del miedo paranoico e irracional de Palomino a ser envenenado. No es un miedo a un castigo físico directo, sino una agonía mental constante. El narrador lo describe como un pavor sobrehumano que contamina a otros presos y que convierte la vida carcelaria en un suplicio sin fin. Palomino está bien aterrorizado que no puede comer. Su cuerpo rechaza el sustento para la certeza de la fatalidad. Este terror lo lleva a un estado de alerta. Para comenzar, la primera noticia explica que durante las protestas que hubieron en Perú entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, las fuerzas de seguridad cometieron abusos graves, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las fallas en las investigaciones. Estas acciones dejaron decenas de muertes y más de 1.000 heridos. Esto se relaciona con el ODS 16, ya que se evidencia la falta de justicia, el debilitamiento de las instituciones y la vulneración de los derechos humanos, lo que contradice los principios de paz y rendición de cuentas que este objetivo promueve. A continuación, la segunda noticia señala que según una encuesta del IEP para Oxfam, el 43% de los peruanos considera que no todos cuentan con las mismas oportunidades para salir de la pobreza
y también perciben las desigualdades en el acceso a la justicia, la educación, la salud y el empleo. Esta situación muestra que las instituciones no garantizan ni la igualdad ni la justicia para todos, lo que afecta la confianza ciudadana. Por ello, el ODS 16 se vincula ya que limita a construir una sociedad justa y pacífica. Finalmente, la tercera noticia advierte que, según el ex viceministro Ricardo Valdés, en el sistema penitenciario peruano no se rehabilita nada. Las cárceles están hacinadas, con infraestructura deficiente y sin programas efectivos de reinserción, lo que convierte a la prisión en un castigo sin oportunidades reales de un cambio. De este modo se relaciona nuevamente con el ODS 16, ya que refleja la debilidad institucional, la falta de justicia efectiva y la ausencia de condiciones que respeten la dignidad y garanticen los derechos fundamentales. A continuación, el poema Los Heraldos Negros del gran poeta César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes que dejan el alma oscura y el cuerpo sin defensa. Parecen heraldos negros que mandan la muerte. Caídas hondas, donde toda fe hermosa se rompe, y el hombre, pobre, vuelve los ojos sin saber, mientras todo lo vivido se estanca como un peso en el alma. Gracias. Llegamos al final de este recorrido por Liberación de César Vallejo, pero la reflexión apenas empieza. Hemos visto cómo casi hace un siglo Vallejo denunció el abuso de poder, la desigualdad y la deshumanización en el sistema carcelario. Hemos analizado la historia de Palomino, un hombre cuya dignidad fue arrebatada por un sistema indiferente y cruel. Y lo más preocupante es que estas mismas injusticias sigan ocurriendo hoy. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre la sociedad? Nos dice que aún tenemos mucho trabajo por hacer, que no basta con reconocer el problema, debemos actuar. El ODS 16 nos invita a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con instituciones eficaces y transparentes. Pero esto no se logra solo con políticas, se logra con cada uno de nosotros. Decide no quedarse callado ante las injusticias. Como jóvenes tenemos el deber de ser la voz de los que no tienen voz, de exigir que el sistema carcelario sea un lugar de castigo, sino un espacio de rehabilitación y dignidad humana, de luchar para que la justicia sea verdaderamente igual para todos, sin importar su condición social o económica. César Vallejo escribió desde el dolor, pero también desde la esperanza. Él creyó que era posible un mundo mejor, un mundo donde ningún ser humano fuera reducido a un número, donde nadie viviera con el terror que vivió Palomino, que la esperanza también debe ser nuestra. Hoy los dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una que repite los errores del pasado o una que aprende de ellos y transforma un sistema de justicia? La respuesta está en tus manos. No olviden darle like a este video, compartirlo y seguir reflexionando sobre estos temas que nos afectan a todos como sociedad. Como dijo Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, pero también hay voces que se levantan, personas que luchan y comunidades que resisten. Seamos parte del cambio, seamos la generación que rompe cadenas. La justicia no es solo una palabra, es una acción. Construyamos juntos un mundo más justo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.